¿Puede un niño nacer psicópata? ¿O la oscuridad se aprende, se hereda, se respira como el aire de una casa rota? El 25 de mayo de 1968, en una ciudad industrial del norte de Inglaterra, el mundo se hizo esta pregunta por primera vez con un nombre propio. La respuesta tenía 10 años, coletas, ojos azules y un apellido que 30 años después seguiría apareciendo en expedientes judiciales. Bell. Mary Flora Beige. Newcastle upon Tyne, 1968. Una ciudad de fábricas, cielos grises, calles de ladrillo oscuro y patios traseros donde los niños jugaban sin supervisión hasta que anochecía. En Scotswood, uno de los barrios más pobres de la ciudad, vivía una niña que hablaba poco. Observaba mucho y sonreía en los momentos equivocados. Tenía 10 años y ya había dejado de ser una niña. El 25 de mayo, un día antes del cumpleaños número 11 de Mary, Martin Brown salió de su casa. Tenía 4 años. Iba a jugar. Horas después, 3 niños encontraron su cuerpo en una casa abandonada de St. Margaret's Road. Estaba tendido boca arriba. Junto a él había un frasco de pastillas vacío, roto. La policía asumió un accidente. Un niño que encontró pastillas y las tomó por error. Caso cerrado. Pero hubo un detalle que nadie entendió hasta semanas después. 3 días después de la muerte de Martin, una trabajadora social visitó la guardería donde Mary Bell pasaba algunas tardes. Mary se le acercó. Le preguntó si quería ver algo. La llevó a un rincón del patio. Con el dedo señaló una marca en el suelo y dijo: «Ahí es donde murió Martin». ¿Quieres ver su tumba? La trabajadora pensó que era un juego de niños. No lo eras. El 26 de mayo, Mary cumplió 11 años. No hubo fiesta. No hubo regalos. Su madre, Betty Bell, trabajaba como prostituta. Su padre había desaparecido antes de que ella naciera. En casa, Mary recibía lo que su madre llamaba disciplina: golpes, humillación, silencio. Betty le decía a las vecinas que Mary no era normal, que había algo oscuro en esa niña desde que nació. Una vez, cuando Mary tenía 4 años, Betty intentó venderla a una pareja sin hijos. La pareja la devolvió a los 3 días. Demasiado extraña, dijeron. Durante las semanas siguientes a la muerte de Martin, Mary empezó a comportarse de una forma que nadie supo interpretar. Entraba a las casas de los vecinos sin permiso. Se sentaba en los sofás. Miraba las fotos familiares. Preguntaba por los niños pequeños, cómo se llamaban, dónde jugaban, a qué hora salían. Una mujer del vecindario reportó a la policía que una niña de coletas había intentado ahogar a su hija en un charco. La policía no le dio importancia. 11 años. Una niña. ¿Qué iba a hacer? El 31 de julio de 1968. 8 semanas después del primer asesinato. Brian Owe, 3 años, desapareció del patio de su casa. Su hermano mayor lo había dejado solo por 5 minutos. Cuando volvió, Brian ya no estaba. Lo buscaron durante horas. La policía, los vecinos, los bomberos. A las 11 de la noche, un agente iluminó con su linterna un terreno baldío entre las calles de Scotswood. Brian estaba allí, boca arriba, cubierto de hierba y ramas. Alguien lo había cubierto. Pero lo que los policías encontraron junto al cuerpo los dejó sin palabras. Había sido estrangulado. Pero no de cualquier forma. El forense encontró 4 marcas de presión en el cuello. No eran de una cuerda, ni de un cinturón, ni de unas manos adultas. Eran dedos pequeños. Además, en el abdomen del niño había una marca. Alguien había presionado unas tijeras sin filo contra su piel. No para cortar, para marcar, para dejar una firma. Al lado del cuerpo, en el suelo,
Alguien había dibujado con tiza la silueta de un niño pequeño. Era una escena del crimen que ningún policía de Newcastle había visto antes. Y lo más perturbador, quien lo hizo probablemente medía menos de 1,40 m. Cuando la policía interrogó a los niños del barrio, el nombre de Mary Bell apareció enseguida. Ella y su amiga, Norma Bell, sin parentesco, solo compartían apellido, habían estado jugando cerca del baldío ese día. Norma tenía 13 años. Mary 11. Los agentes las separaron para interrogarlas. Norma habló primero. Mary me dijo que fuéramos a ver a Brian. Cuando llegamos, ya estaba en el suelo. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía. La policía preguntó qué hizo Mary, le tocó el cuello. Con las manos. Así, Norma puso sus manos alrededor de su propio cuello y apretó. Luego añadió algo que heló la sala. Después, Mary dijo que quería volver mañana. Para asegurarse de que Brian seguía muerto, el interrogatorio de Mary fue diferente. 11 años. Sentada en una silla demasiado grande. Los pies sin tocar el suelo. ¿Conoces a Brian Owe? Sí. ¿Dónde estaba el día que desapareció? Mary mantuvo contacto visual. No pestañeó. En su casa, Norma dice que estabas con ella. En el baldío, silencio. Mary, ¿tú tocaste a Brian? No. ¿Viste a alguien más? No. ¿Sabes cómo murió? Mary bajó la mirada, pero no lloró. No mostró miedo. Solo preguntó si podía terminar un dibujo que había empezado antes de que la llamaran. El agente accedió. Mary terminó el dibujo y se lo entregó. Era la silueta de un niño tendido. A su lado había una casa con la puerta abierta. Y encima del niño, escritas con lápiz azul, 2 palabras en inglés, y am dead. Estoy muerto. Cuando las pruebas forenses confirmaron lo que parecía imposible, que las marcas del cuello de Brian coincidían con las manos de Mary, la policía reabrió el expediente de Martin Brown. Encontraron algo que no habían visto la primera vez. En la casa abandonada donde Martin había muerto, había notas escritas con crayón. Varias. Martin está muerto. ¿Por qué hubo un accidente el sábado? Mataron a un niño, yo estuve allí. Lo vi, la letra era infantil. Inclinadas. Desordenada. Coincidía con los cuadernos escolares de Mary Bell. La policía tenía ahora 2 escenas de crimen, 2 víctimas de menos de 5 años, una sospechosa de 11. Y notas escritas con crayón que eran, al mismo tiempo, una confesión, un poema macabro y un grito. El juicio comenzó en diciembre de 1968 en Newcastle Assises. Mary Bell se convirtió en la acusada más joven en la historia del sistema penal británico desde el siglo XIX. La sala estaba llena de periodistas, psiquiatras, madres con hijos pequeños que habían viajado desde otras ciudades solo para ver a la niña asesina. Cuando Mary entró, escoltada por 2 oficiales mujeres, la sala quedó en silencio. Llevaba un vestido azul. El pelo recogido en 2 coletas. Caminaba despacio. Se sentó en una silla que habían tenido que elevar con cojines para que pudiera ver por encima de la barandilla del banquillo. El fiscal leyó los cargos. 2 cargos de asesinato. Mary escuchó sin expresión. De vez en cuando miraba a su madre, Betty, que estaba sentada en la primera fila del público. Betty no lloró durante el juicio. No abrazó a su hija. No le dijo nada. Los psiquiatras declararon durante 3 días. El doctor Robert Orton, que había entrevistado a Mary en 6 ocasiones, dijo ante el tribunal una frase que quedó grabada en los archivos judiciales. Esta niña no diferencia entre el bien y el mal de la forma en que usted o yo lo hacemos. Para ella, el mal es algo que le hacen a ella. El mal que ella hace a otros es simplemente un juego. Otro psiquiatra describió lo que Mary le había contado sobre su madre. Betty Bell había intentado matar a Mary en al menos 3 ocasiones. Con pastillas. Con una almohadas. Empujándola por las escaleras.
Mi mamá dice que soy una equivocación, que nunca debí nacer, que soy igual que mi padre, que él también era malo. El psiquiatra anotó en su informe, la paciente no muestra remordimiento porque nunca ha recibido afecto. Ha aprendido que el dolor es la única forma de contacto humano. Ha aprendido que la muerte es algo que pasa, como las lluvias, como el hambre, como los golpes. El 17 de diciembre de 1968, el jurado declaró a Mary Bell culpable de homicidio involuntario, no de asesinato, debido a su edad y a las pruebas de abuso y negligencia extrema. Fue condenada a cadena perpetua. Pero la sentencia significaba algo distinto para una niña de 11 años, reclusión en un centro de menores y evaluación psiquiátrica permanente. Mary no lloró cuando leyó la sentencia. Miró a los periodistas, miró a los fotógrafos, miró a su madre. Betty Bay se levantó. Salió de la sala. No miró atrás. Mary pasó 12 años en instituciones. Primero en un centro de detención juvenil. Después en una prisión de mujeres, sola en un ala especial sin contacto con otras internas. Los informes psicológicos de esos años cuentan una historia distinta a la que los periódicos vendían. No era un monstruo. Era una niña destruida. A los 14 años, Mary dijo a su terapeuta, «A veces me pregunto si hice lo que hice porque quería que alguien me mirara. Porque nadie me había mirado antes. Ni siquiera cuando nací». A los 17 escribió en su diario, «Martin y Brian no están». Y yo sé. No sé qué significa eso. No sé si es justo. A los 21, Mary fue transferida a una prisión de baja seguridad. Empezó a estudiar. Leyó libros de psicología. Escribió poesía. Aprendió a llorar. En 1980, a los 23 años, Mary Bell fue liberada. Se le dio una nueva identidad, una nueva ciudad, una nueva vida. Pero el mundo nunca la dejó en paz. En 1984, Mary dio a luz a una hija. El embarazo fue complicado. La hija nació prematura, pero sobrevivió. Mary la llamó como su abuela, la única persona que alguna vez la había tratado con ternura. Durante 14 años, Mary vivió en el anonimato. Crió a su hija. Trabajó. Pagó impuestos. Fue a terapia. No cometió ningún delito. No volvió a hacer daño a nadie. Pero en 1998 todo cambió. La periodista Gitta Sereni publicó un libro sobre Mary Bell. Chris Uneard lo llamó Gritos no escuchados. El libro argumentaba que Mary era una víctima, tanto como Martin y Brian, que había sido sistemáticamente abusada desde su nacimiento, que a los 4 años su madre la obligaba a participar en actos sexuales con clientes, que a los 8 había sido violada por un conocido de la familia, que nunca nadie denunció nada. El libro fue un éxito de ventas y destruyó el anonimato de Mary. Los periódicos británicos la encontraron. Los tabloides publicaron su nueva identidad. Su dirección. Fotos de su hija adolescente saliendo de la escuela. Mary y su hija tuvieron que huir. Cambiar de ciudad. Cambiar de nombre otra vez. Empezar de cero. Otra vez. En 2003, Mary Bell obtuvo una orden judicial que protegía su identidad y la de su hija de por vida. Pero el daño ya estaba hecho. Su hija, que entonces tenía 19 años, declaró a la corte, «Mi madre nunca me ha puesto una mano encima. Nunca me ha gritado. Nunca me ha hecho sentir que no me quiere. Ella no es el monstruo que los periódicos describen. Ella es la persona que me enseñó a leer». Hoy, Mary Bell tiene más de 60 años. Sigue viviendo bajo protección. Su hija ya es adulta. Tiene nietos que no saben quién fue su abuela y quizás nunca lo sepan. Mary no ha vuelto a hablar públicamente.
No ha dado entrevistas. No ha pedido perdón. No ha pedido comprensión. Solo ha vivido en silencio durante casi 60 años. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Puede un niño nacer psicópata? ¿O la oscuridad se aprende, se hereda? En el caso de Mary Bell, ambas respuestas parecen ser ciertas. Nació en un hogar donde el amor nunca existió. Creció en un cuerpo que fue usado, golpeado y despreciado antes de que ella pudiera entender qué significaban esas palabras. Aprendió que la muerte era un lenguaje antes de aprender a leer. Más todo. Eso es innegable. Martin Brown y Brian Owen no están. Dos familias quedaron destruidas para siempre. Pero ¿quién mató realmente? La niña de 11 años. O el sistema que permitió que una niña de 4 años fuera abusada, que una niña de 8 años fuera violada, que una niña de 10 años fuera ignorada por cada adulto que pasó a su lado. El juez que condenó a Mary Bell dijo en su sentencia: este es un caso de una gravedad y una tragedia que rara vez se ven en un tribunal. Pero la sociedad también está en el banquillo. Han pasado 57 años. La sociedad todavía está en el banquillo. Martin Brown tenía 4 años. Le gustaban los caramelos de menta. Su madre dijo que la última vez que lo vio vivo, él estaba riendo. Brian Owen tenía 3 años. Acababa de aprender a atarse los zapatos. Su hermano mayor todavía duerme con la luz encendida. Mary Bell tenía 11. Ahora tiene más de 60. Su hija tiene casi 40. Sus nietos juegan en un parque cuyo nombre ella no eligió. 3 niños, 2 muertos, 1 vivas, y una pregunta que ningún tribunal, ningún psiquiatra, ningún libro, ningún video de YouTube ha podido responder del todo. Cuando un niño mata, ¿a quién juzgamos realmente? Gracias por ver este video. Si este caso te hizo reflexionar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Mary Bell fue una víctima, una criminal o ambas cosas? Esto fue Expediente Rojo. Y ahora la pregunta queda abierta: cuando un niño mata, ¿a quién juzgamos realmente?